Según la encuesta de condiciones de vida en COVID, 19% de los hogares venezolanos reciben un servicio de agua diario y continuo. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que se ha distribuido casi la mitad de los insumos médicos que donó el gobierno de los Estados Unidos en febrero. Gobierno de Donald Trump quiere llegar a unas elecciones libres y justas en Venezuela, pero con una economía estabilizada. Shakira regresa como la voz del Mundial con Die Die, la canción oficial de la FIFA 2026 junto a Burna Boy. Las barajitas de fútbol de Panini de los mundiales terminarán en 2031. Noticias, tendencias e información. Un espacio para conocer y entender lo que domina la agenda en Venezuela y el mundo. Informe Olavarrieta. Buenas tardes tengan todos, bienvenidos a Informe Olavarrieta. Gracias por estar con nosotros una tarde más en este resumen informativo que marca la jornada en Venezuela y el mundo. Este espacio llega a ustedes gracias a Ticket Premiado, pásala y gana con Banesco, Orca Química, la protección que tus techos y paredes necesitan, y Astrolate de San Moritz, chocolate de otra galaxia. De esta forma, comenzamos. El dato que marca la agenda informativa. Informe Olavarrieta. La encuesta de condiciones de vida en COVID correspondiente al año 2025 presentada este jueves indica que en Venezuela se redujeron las oportunidades de acceso a la educación al registrar que solo el 44% de los estudiantes acuden regularmente a clases. En los últimos 10 años, el grupo de edad que ha tenido mayor acceso a la educación es de estudiantes entre los 12 y 17 años de edad, mientras que los ciudadanos entre 18 y 24 años de edad se redujo de forma progresiva en la última década. En cuanto a los servicios básicos, se detalla que el 98% de la población está conectada a la red eléctrica nacional, pero solo el 19% de los hogares venezolanos recibe un servicio de agua diario y continuo, mientras que únicamente el 10% no presenta fallas en el suministro de energía. La actualidad venezolana es noticia. Informe Olavarrieta. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que las autoridades venezolanas han distribuido casi la mitad de los insumos médicos que donó el gobierno de los Estados Unidos en febrero pasado. Rodríguez detalló que los medicamentos debían pasar por un proceso de verificación para poder llegar a los pacientes. La coalición sindical marchó la mañana de este jueves desde la Plaza Alfredo Sadel hasta la Embajada de Estados Unidos en Caracas para entregar un documento con una serie de peticiones. La representación de la coalición sindical llegó a la sede de la Embajada Americana en Caracas antes del mediodía para consignar un documento donde ratificaron que los salarios no les permiten atender las necesidades de sus familias. Solicitaron una reunión con los trabajadores y familiares de los presos políticos. Carlos Salazar, director de la coalición sindical, jueves 11:50 de la mañana. Es la segunda vez que venimos aquí. La primera vez entregamos documentos al jefe de seguridad, esta vez pudimos hablar con el funcionario, nos tradujeron en inglés, 4 cosas rapidito: liberación de los presos políticos y presos militares, los 47.000 millones que lo descongele para salarios, pensiones, infraestructura, escuelas y hospitales, elecciones libres y que se termine la judicialización de esa gente que tiene que presentar cada rato, que se elimine eso. La coalición sindical anunció que mantendrán las movilizaciones con una asamblea de ciudadanos el 21 de mayo y una marcha nacional el 3 de junio para exigir cronograma electoral. Luis Carlos Parada, Unión Radio. Provea, organización no gubernamental, exigió al Estado destinar el máximo de recursos para mejorar los servicios públicos luego que se registraran protestas en varios estados del país debido a los cortes de electricidad y las deficiencias en el suministro de agua potable. A través de una publicación en X, la organización indicó que en los últimos días se han reportado manifestaciones en los estados Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Monagas, Sucre y Barinas. Según la entidad, las acciones de calle responden a las constantes y prolongadas interrupciones de los servicios de agua y electricidad. Representantes del sector transporte del estado Lara denuncian que los cortes eléctricos han retrasado el despacho de gas natural para sus unidades. Ramón Vélez con el reporte. El máximo representante del gremio, Giovanni Peruso, señala que los cortes sobrepasan en ocasiones las 4 horas y los conductores deben pernoctar para equipar los vehículos. En la ciudad de Barquisimeto se ha reportado una disminución de autobuses en circulación a propósito de esta situación. Giovanni Peruso, representante del sector transporte en Lara, 11:30 de la mañana.
mañana. Ahora entonces tenemos el problema del suministro de la energía eléctrica que dura de 5 a 6 horas y eso entonces después los dueños de las estaciones de servicio no quieren, que era el convenio que anteriormente habíamos llegado, que era que cuando llegara el suministro eléctrico ellos seguían trabajando. Entonces lo que hacen es cerrar las estaciones y eso hace que los trabajadores entonces amanezcan en las estaciones de servicio. Actualmente en esta región del país más de 3.000 unidades están habilitadas para surtir de gas natural. También desde el gremio exigen mayor cupo para el surtido de combustible subsidiado. En el estado Lara, Ramón Vélez, Unión Radio. El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, afirmó este jueves 7 de mayo que el gobierno de Donald Trump quiere llegar a unas elecciones libres y justas en Venezuela, pero con una economía estabilizada. Creo que durante esta administración de Trump, ojalá sea lo antes posible, pero no se quiere que sea solo lo posible, porque se quiere llegar a unas elecciones libres y justas con una economía estabilizada y en marcha. Así declaró. 65 representantes de la sociedad civil integran la lista preseleccionados que analizará la plenaria del Parlamento Nacional para conformar el Comité de Postulaciones Judiciales. El reporte nos lo da Derlis Marchán Pérez. 10 ciudadanos serán escogidos en la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Para la votación de los diputados, solo se necesita de la mayoría simple. Una vez escogidos, los representantes de la sociedad civil serán juramentados en el Parlamento y pasarán a integrar, junto a los 11 diputados, el Comité de Postulaciones Judiciales. El grupo tendrá la responsabilidad de evaluar y preseleccionar a los magistrados, proceso que toma especial importancia en este momento cuando la Asamblea Nacional trabaja en una reforma parcial a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que plantea aumentar de 20 a 32 el número de magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia. Derlis Marchán Pérez, Unión Radio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los hermanos Carmelo, Daniel y Levin de Gracia y reiteró al Estado venezolano su obligación de poner fin a la incomunicación de detenidos por razones políticas y proceder a su liberación inmediata. Los hermanos permanecen recluidos en Rodeo 1 a pesar de que cuentan con boletas de excarcelación emitidas por el tribunal. El organismo además advirtió que mantiene un monitoreo continuo sobre situaciones de las personas privadas de libertad por motivos políticos durante 2025. Y el Ministerio de Asuntos Penitenciarios publicó en sus redes sociales la muerte bajo custodia del preso por razones políticas Víctor Hugo Quero. Según el comunicado, la muerte se produjo el 15 de julio del 2025 por insuficiencia respiratoria aguda. Recordemos que la madre de Quero desde el mes de marzo ha estado denunciando su desaparición. La Bolsa de Valores de Caracas negoció más de 70 millones de dólares en abril. De acuerdo con el tipo de cambio oficial, y el índice bursátil de Caracas registró un crecimiento de 155,92%. En el mercado de renta variable se negoció más de 7.800.000 millones de dólares. Esto representa más del 11,6% del total negociado en el mes, con una variación interanual del 297,21%. En el periodo se cambiaron de mano más de 10 millones de acciones, es decir, 627,10% más transacciones que en abril del 2025. Las exportaciones venezolanas de petróleo crudo a Estados Unidos se ubicaron en la semana terminada el 1 de mayo en 400.000 barriles por día, una alza de 29% en contraste con el lapso previo, de acuerdo con las cifras preliminares de la Administración de Información Energética. El volumen de crudo enviado a las refinerías estadounidenses sigue aumentando y al comparar con un periodo similar del año 2025, el incremento fue de 178%. Una cifra que además se espera que crezca por efecto rebote durante las próximas semanas, debido a que entre mayo y julio del año pasado estuvo suspendida la licencia de Chevron, lo que llevó a números muy bajos de venta en ese lapso. La Corporación de Hidrocarburos de Anzoátegui afirmó que el sector avanza en la fase de ejecución de auditorías legales y técnicas. Destacó que entre el 60 y 70% de las empresas de servicios de hidrocarburos en Anzoátegui mantienen sus certificaciones. Jesús Salazar con los detalles.
Tras los nuevos acuerdos entre Venezuela y Estados Unidos, las autoridades del sector hidrocarburos de Anzoátegui avanzan en la ejecución de auditorías técnicas y legales para concretar nuevas inversiones y contratos en la región. Guillermo Martínez, presidente de la Corporación Anzoatiguense de Hidrocarburos, 3 de la tarde. Ya no estamos en una fase de mera expectativa, sino en una etapa de ejecución de pasos preparatorios importantes, desde auditorías técnicas y legales hasta la evaluación de seguridad y medio ambiente de nuestras instalaciones y campos. Esta licencia es un puente aún más robusto que permite a un conjunto de empresas ser parte de la reactivación de todo el aparato productivo y la optimización de la infraestructura de transporte, así como otros elementos básicos para el incremento de producción. Martínez afirmó que uno de los objetivos estratégicos será la captura del gas asociado para dejar de quemar esa riqueza y aprovecharla para potenciar la petroquímica y la termoeléctrica. Estimamos con responsabilidad que entre un 60 y un 70% de las empresas de servicios locales han logrado preservar su capacidad técnica base y mantienen vigentes parte de las certificaciones internacionales más importantes. Si bien el gran desafío inmediato radica en la actualización de bienes de capital para alcanzar la máxima eficiencia, en el corazón de la Faja, Anaco y el Tigre y todo el polo logístico de la zona metropolitana de Barcelona y Puerto La Cruz cuentan con el recurso más valioso, un capital humano especializado. El funcionario aseguró que ha aumentado la demanda de servicios de ingeniería especializada, consultoría legal de alto nivel, sector inmobiliario industrial y además se reporta el crecimiento en la procura local de insumos. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Rafael Salazar, Unión Radio. Y nos vamos al estado Mérida. Los caficultores señalaron que a pesar de las dificultades climáticas, así como problemas de infraestructura y también de financiamientos, trabajan producir un grano de calidad. Jade Delgado con el reporte. Explicaron que son varias las condiciones que afectan la producción en las zonas agrícolas, sitios donde los trabajadores del campo se las han ingeniado para no dejar de producir. Luis Quintero, coordinador del proyecto Pinto Salinas en Mérida. Quienes bajo condiciones extremas, algunas veces sin posibilidad en términos de penetración a sus unidades de producción, el tema de la limitación hacia accesos de financiamiento, limitado el crecimiento con mayor pendiente, ¿no? Sin embargo, ella ha hecho un esfuerzo extraordinario de parte del productor con sus propias fortalezas, con las oportunidades que ha logrado tener desde el mercado y ha logrado avanzar. El café de Santa Cruz de Mora ha sido reconocido en varias oportunidades por sus características y es considerado uno de los mejores del mundo. Alexis Zambrano, profesor de la Universidad de los Andes. Esos atributos importantes es el dulzor y la acidez que lo caracteriza. El sabor propio de la panela, de miel, de caramelo, es muy importante. Por otra parte, tenemos unos varietales que se pueden sembrar a estas latitudes, dado sus propias características, que no se pueden sembrar en otras condiciones. Señalaron que los días 29, 30 y 31 de mayo realizarán el tercer encuentro de caficultores, actividades que estarán dirigidas en pro del desarrollo sostenible de la caficultura en el país y que reunirá expertos nacionales e internacionales. Desde Mérida, Jade Delgado, Unión Radio. La población residente de España aumentó 97.021 personas durante el primer trimestre del año y se situó en 49.687.120 habitantes al 1 de abril del 2026 debido al incremento de personas nacidas en el extranjero procedentes sobre todo de Colombia, Marruecos y Venezuela. Las principales nacionalidades de inmigrantes llegados a España durante el primer trimestre del año 2026 fueron la colombiana con 38.600 personas, la marroquí con 25.700 personas y la venezolana con 21.200. Por su parte, la nacionalidad más numerosa de los emigrantes retornados a sus países de origen fueron la marroquí con 11.700 salidas, la colombiana con 11.200 y la venezolana como la rumana, ambas con 5.100. Nos vamos a Caracas. 2 sujetos armados robaron un casino en la capital. Román Camacho con el reporte. El hecho ocurrió la noche del miércoles 6 de mayo en un reconocido centro comercial ubicado en Chuao, en el municipio de Chacao. Se pudo conocer, según información policial, que 2 sujetos armados ingresaron a través del estacionamiento a la entrada principal del casino, ubicado en el nivel C1. Estos antisociales sometieron a un hombre del personal de seguridad y le quitaron la llave de acceso, la cual utilizaron para entrar al establecimiento. Luego, bajo amenaza de muerte, despojaron a una de las operadoras de un bolso tipo koala que contenía dinero en efectivo en moneda extranjera. Los sujetos, tras cometer el robo, huyeron del sitio.
Hasta el momento se desconoce el monto exacto que se llevaron. Al lugar acudieron comisiones de Polichacao y funcionarios del 6CPC adscritos a la División de Robos, quienes iniciaron las investigaciones. Ambos delincuentes usaban cascos de moto integral, según lo indicado por parte del personal del casino. Las autoridades policiales investigan el hecho para así identificar a los responsables del robo y aprenderlos. De igual forma, las pesquisas que realizan buscan determinar si hubo o no complicidad interna, si se trató de un hecho aislado o si forman parte de algún grupo delictivo. Román Camacho, Unión Radio. El canciller Iván Gil informó sobre la culminación exitosa de la operación de seguridad nuclear en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. En el instituto se había resguardado el material energético del reactor experimental RB1. Conversaciones que dominan las redes. Informe Olavarrieta. Y desde ayer ha sido viral la presencia del grupo K-pop BTS en el Palacio de Gobierno de México junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, y después de su salida a los balcones con vista al Zócalo, que reunió alrededor de 50,000 personas que se hicieron presentes para no solamente verlo, sino vivir la experiencia, al punto que incluso la presidenta inició su rueda de prensa matutina con el anuncio del regreso del grupo el año que viene a México. Y Shakira regresa con la voz del Mundial con Die Die, la canción oficial de la FIFA 2026 junto a Burna Boy. En redes sociales, la cantante colombiana reveló que la fecha de lanzamiento del tema oficial de la Copa se va a estrenar el 14 de mayo en plataformas streaming. Y este jueves 7 de mayo es el día de Madre María de San José, la primera beata de Venezuela y fundadora de las Hermanas Agustinas Recoletas. Su causa de santidad avanza para poder alcanzar el título universal de santa. Fabián Ortega nos trae la noticia. Tal día como hoy, hace 31 años, fue beatificada por San Juan Pablo II, la primera venezolana a quien se le comprobó un milagro de Dios bajo su intercesión. Se trata de Madre María de San José, una religiosa maracayera que dedicó su vida a cuidar de los más pobres y marginados. Actualmente está en estudio la comprobación de un segundo presunto milagro para alcanzar su santidad universal. Hermana Gracelia Molina, vicepostuladora de la causa de canonización. Los devotos de nuestra Madre, son muchísimos. Continuamente estamos recibiendo favores a través de las redes, de una llamada. Y actualmente se estudia un posible presunto milagro de sanación total hasta ahora de lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad totalmente incurable. Madre María de San José falleció el 2 de abril de 1967. Su cuerpo permanece incorrupto en el santuario homónimo en el centro de Maracay. Este es uno de los 14 lugares en el país en el que en este año se puede recibir indulgencia plenaria en el marco del año jubilar de las Agustinas Recoletas por los 125 años de su fundación. Otro es la capilla de adoración perpetua en Los Teques, donde permanece expuesto su corazón. Ese corazón que amó a Jesús durante 92 años, ahí está, adorando a Jesús Eucaristía. Entonces, ese corazón también se le hizo un tratamiento para que no se dañe a lo largo del tiempo y está allí expuesto. Hoy, el legado de esta beata continúa tras levantar más de 30 fundaciones y ser ejemplo de templanza y misericordia. Fabián Ortega, Unión Radio. Panorama Internacional. El mundo es noticia. Informe Olavarrieta. Y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, aseveró que hay 5 casos confirmados de hantavirus derivados del crucero y compartió que pertenecen a la variante de los Andes, la única que puede contagiarse entre humanos con contacto prolongado. El dirigente envió un mensaje de calma y aseguró que la situación no es grave. La Organización Mundial de la Salud considera que el riesgo para la población es bajo y también muestra que las regulaciones internacionales, cómo es que funcionan. La OMS trabaja con muchos gobiernos y consorcios sobre la respuesta bajo esas normativas. En una rueda de prensa, el director general confirmó que la Organización Mundial de la Salud trabaja en un plan estratégico para atender la situación y aseguró que el riesgo para la población de España cuando llegue a este territorio el crucero va a ser muy bajo. La OMS está desarrollando una guía operativa paso tras paso para el desembarco,
respetuoso y el viaje de los pasajeros y de la embarcación cuando lleguen a las Islas Canarias. También en rueda de prensa el director general de la Organización Mundial de la Salud dijo que espera que el brote de antivirus que se está registrando haga que Estados Unidos y Argentina reconsideren su salida de este organismo, que ambos casos ya se ha hecho efectiva. Y nos vamos con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Ha desvelado este jueves que el gobierno de Pedro Sánchez le ha anunciado que el crucero afectado por el brote de antivirus finalmente no atracará. Nos han transmitido que el buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen y por lo tanto la evacuación de esos pasajeros va a ser con una lancha o una nave nodriza que pueda ir, recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto. En ningún caso los pasajeros saldrán del buque hasta que no esté la aeronave en el aeropuerto y que se hará con todas las garantías, pues en este caso de protección, de los equipos de protección individual, para evitar cualquier tipo de contagio y transmisión. Autoridades sanitarias de Estados Unidos mantienen bajo monitoreo a pasajeros que estuvieron en el crucero Ondius tras el brote de antivirus. Desde Miami el reporte nos los trae Stephanie de Sousa. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos activaron protocolos de vigilancia para pasajeros que regresaron al país luego del brote de antivirus detectado en el crucero. Las autoridades confirmaron que viajeros ubicados en estados como Arizona, California y Georgia permanecen bajo observación médica preventiva debido a una posible exposición al virus durante el viaje. Hasta ahora, ninguno de los pasajeros monitoreados en territorio estadounidense ha desarrollado síntomas, pero las autoridades continúan el seguimiento debido al periodo de incubación de la enfermedad. El brote en el crucero dejó al menos 3 fallecidos y varios casos sospechosos vinculados a la cepa andina del antivirus, una variante poco frecuente que, en casos aislados, puede transmitirse entre personas. Las autoridades de salud insisten en que el riesgo para la población en general sigue siendo bajo mientras continúan las investigaciones epidemiológicas. Desde Miami, Florida, para Unión Radio, Stephanie de Sousa. Una mujer neerlandesa fue ingresada en un hospital de Ámsterdam tras presentar posibles síntomas de una afección por antivirus. Luis Martínez con la noticia. Una de las azafatas del vuelo a Sudáfrica que intentó coger la neerlandesa fallecida por el virus presenta síntomas y ha sido hospitalizada, según lo informó la mañana de este jueves el ministro de Sanidad neerlandés. Mientras tanto, el número de pasajeros que desembarcaron del crucero por su propio pie asciende a 40. En España, una de las grandes dudas es si los españoles del crucero deberán hacer cuarentena. Por ahora, Sanidad y Defensa dicen cosas diferentes. La ministra de Sanidad, Mónica García, estima que se debe hacer la cuarentena en el hospital madrileño de Gómez Ulla, mientras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, indica que esta cuarentena en el hospital debe ser voluntaria y quien quiera hacerla en su casa podrá hacerlo. Por otra parte, el investigador Salvador Peiró descarta riesgo de pandemia por el brote de antivirus en el crucero Ondius. Una pandemia como la de COVID requiere una situación como la de la COVID. Virus nuevo, sin respuesta inmunitaria en la población, transmisión por asintomáticos. Esto es clave. Este caso, muy extraño. O sea, muchos casos y en un crucero, etcétera, es un caso que yo creo que es la primera vez que pasa. Y bueno, hay que estudiarlo. Pero pocos riesgos para la salud pública global y además los servicios, tanto los sanitarios como los de salud pública españoles, son muy capaces de trabajar con este tipo de casos. Además advierte de síntomas tipo gripe que pueden derivar en un cuadro respiratorio grave. Desde Madrid, España, para Unión Radio, Luis Martínez. Y mientras tanto, el gobierno de Chile aseguró que las 2 primeras personas que tuvieron síntomas de antivirus a bordo del crucero, un matrimonio de holandeses que estuvo viajando por la Patagonia antes de embarcarse y días después falleció, no se contagiaron en tierras chilenas. Los casos reportados como primarios transitaron por Chile en un periodo que no corresponde al periodo de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en su país, indicó así el Ministerio de Salud en una declaración pública. Estos son los países con pacientes de antivirus hasta ahora: Bolivia, Argentina, Chile, Panamá, Rumania, España, Cataluña, Israel. Por otro lado, los países que reciben pasajeros del crucero son Cabo Verde, Países Bajos, Alemania, España, Islas Canarias y Sudáfrica.
Aerolíneas de Europa y otras regiones empezaron a cancelar miles de vuelos, reducir frecuencias y ajustar su capacidad operativa ante el aumento de costos, en un escenario que amenaza con complicar los viajes de la temporada vacacional en las próximas semanas ante el aumento del precio del combustible para aviones generado por la crisis en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Hormuz. Las compañías aéreas han eliminado cerca de 13.000 vuelos programados para mayo y recortando alrededor de 2 millones de asientos en apenas 2 semanas. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio expresó su compromiso para promover la paz ante el Papa León XIV, con quien se reunió en el Vaticano para subrayar también la sólida relación bilateral tras las críticas al pontífice por parte de Donald Trump. El encuentro entre Rubio y el primer pontífice estadounidense se produce tras varios ataques verbales del presidente de Estados Unidos hacia el Papa por su posición contraria a la guerra con Irán. Durante el tradicional intercambio de regalos, León XIV obsequió a Rubio un libro sobre arte vaticano y un bolígrafo de madera de olivo. El olivo es obviamente la planta de la paz, ha dicho el Santo Padre, el secretario de Estado, que a su vez le ha entregado un pequeño pisapapeles de cristal con forma de balón de fútbol americano. Usted es aficionado al béisbol, pero esto lleva el sello del Departamento de Estado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su encuentro en la Casa Blanca con su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva transcurrió muy bien y que ambos hablaron de varios asuntos, principalmente de aranceles, los cuales Washington ha estado imponiendo a Brasilia desde el regreso al poder del republicano en 2025. Volvemos a México. La presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, reiteró que su gobierno quiere seguir colaborando con Estados Unidos en el combate contra el narcotráfico y en fortalecer la seguridad, respetando la soberanía, y destacó que están actuando con resultados en esta materia, después que el mandatario estadounidense Donald Trump volviera a amenazar con una intervención a ese país. Y al menos de un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, la misión de observación electoral de la Unión Europea desplegó a 40 funcionarios que seguirán de manera permanente la campaña y la organización de esos comicios. El jefe adjunto de la misión, José Antonio de Gabriel, explicó que las elecciones presidenciales representan un proceso técnicamente más sencillo que las legislativas que se realizaron el pasado 8 de marzo debido al menor número de candidatos y urnas, lo que va a permitir una transmisión de resultados mucho más rápida. Y una organización de la India también va a visitar a Colombia para evaluar el posible traslado de los hipopótamos. El Ministerio de Ambiente aclaró que el traslado de los ejemplares no implicará ningún tipo de transacción económica. La ministra de Ambiente, Irene Vélez, confirmó que el gobierno colombiano avanza en un plan para controlar la población de hipopótamos en el país, combinando la eutanasia con el traslado de ejemplares al exterior. Jueves 9 de la mañana. Como resultado de esta reunión, tenemos en primer lugar una visita a Colombia por parte del equipo de Vantara en las próximas semanas. El equipo de expertos profesionales evaluará las condiciones actuales de los hipopótamos para construir una propuesta integral de traslocación, tanto técnica como logística y financiera. Estaremos atentos a la respuesta y propuesta que surja posterior a la visita. En segundo lugar, Vantara deberá adelantar las gestiones ante las entidades gubernamentales competentes de la India, especialmente ante la autoridad CITES de ese país, en cumplimiento de las disposiciones legales de esta convención internacional. La operación implicaría una travesía aérea de 15.000 kilómetros hasta el oeste de la India, donde Anand Ambani, hijo menor del hombre más rico de Asia, lleva años construyendo un zoológico privado y centro de rescate de fauna llamado Vantara. Desde Bogotá, Oscar Pineda, Unión Radio. Deportes. Resultados, protagonistas y agenda deportiva. Informe Olavarrieta. Y el Real Madrid informó que abrirá expedientes disciplinarios a los futbolistas Valverde y Tchouaméni luego de que ambos protagonizaron un altercado en los vestuarios del club que acabó con Valverde en el hospital. Asimismo, estos expedientes desembocaron en sanciones económicas y disciplinarias. A Valverde se le aplicaron varios puntos de sutura tras caerse y golpearse con la mesa central del vestuario como consecuencia del altercado. Luego los médicos del club lo trasladaron a un hospital en el barrio de Valdebebas.
Y las barajitas de fútbol de Panini de los mundiales van a terminar en 2031, ya que la FIFA y Fanatics han llegado a un acuerdo a largo plazo para dar Topps, propiedad de Fanáticos, los derechos exclusivos de los cromos, pegantinas y juegos de cromos de fútbol para el mundial y otros eventos de la FIFA. Los acuerdos de la FIFA y Fanatics ponen fin a una colaboración de la FIFA y Panini que habría durado más de 60 años cuando termine en 2031, desde el Mundial desde 1970 hasta el Mundial de 1930, salvo el de 1940. Fue Panini quien fabricó y vendió los cromos del Mundial. Salud. Avances, cifras y noticias que marcaron la jornada. Informe Olavarrieta. El gobierno de Venezuela informó que amplió a 10 estados su plan de vacunación contra la fiebre amarilla tras incorporar 6 nuevas regiones a la campaña de inmunización que ya se desarrolla en 4 estados del país. Y de esta forma nos despedimos hoy jueves 7 de abril, no sin antes agradecerles a ustedes por estar ahí escuchándonos y sobre todo también a mi equipo que me acompaña en esta maravillosa tarea de informar, en la dirección multimedia, Jorge Branco, en la producción Centro de Noticias de Unión Radio, en la producción también Daniel de Alba, Bárbara Subero, Andy Morillo y Alfredo Portera, en la jefatura Juan Pumón, en la coordinación Jessica Ferrer y en la gerencia Ricardo Martínez Osorio. Quien les habla, Luis Olavarrieta. Este programa llega a ustedes gracias a Ticket Premiado, pásala y gana con Banesco, Orca Química, la protección que tus techos y paredes necesitan, y Astrolate de San Moritz, chocolate de otra galaxia. Informe Olavarrieta. Noticias y contexto que marcan la jornada. Con Luis Olavarrieta. Éxito.